Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Emilio y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un país. Y esto es más que nada con motivo de una experiencia educativa que estoy cursando actualmente, la cual se llama Relaciones entre México y Europa. Entonces, primeramente voy a dar a conocer aquellos detalles generales sobre cómo está organizada esta presentación. En primer lugar, daré a conocer los aspectos generales que componen este país, cosas como capital, extensión territorial o cantidad de habitantes. Después, hablaré brevemente acerca del sistema político. Solamente daré a conocer un solo elemento que nos va a permitir hacernos una idea a grandes rasgos de cómo funciona este país políticamente hablando. Asimismo, voy a dar a conocer detalles del sistema educativo, no sin antes brindar un pequeño panorama acerca de los sucesos históricos más importantes que componen el pasado de este país. ¿Por qué? Haciendo principalmente énfasis en que la historia es importante conocerla, porque nos da la posibilidad de comprender el comportamiento, comprender el pensamiento de los habitantes de una determinada nación y además nos permite tener indicadores de qué es lo que posiblemente hagan en un futuro. Y aunque yo no me voy a encargar de este análisis tan profundo, porque carezco de las herramientas necesarias, sí consideré necesario recalcar la importancia de dar a conocer la historia, principalmente por este motivo. Por último, y no por ello menos importante, se dará a conocer o se expondrá acerca de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Chipre y México. Entonces, voy a dar inicio a la presentación con el primer tema. Respecto a la información general, en primer lugar tenemos que la capital de Chipre es Nicosia. Las lenguas oficiales que se tienen registradas dentro de la Unión Europea, o sea, que se tiene registrada en la Unión Europea en Chipre, es el griego. También podríamos decir que en algunas regiones de este país se habla el turco, pero como tal no es considerada una lengua oficial debido a otros acontecimientos históricos que posteriormente daré a conocer. La membresía de este país en la Unión Europea data del 1 de mayo del 2004. La moneda de cambio en este país es el euro, como en la mayor parte de los bloques que conforman la Unión Europea, y Chipre es parte de la zona del euro, específicamente a partir de la fecha del 1 de enero del 2008, es decir, 4 años después de su adhesión al bloque de países que conforman la UE. Un dato más geográfico es que su extensión territorial es de aproximadamente 9.253 kilómetros cuadrados. En cuanto a población se refiere, tiene 920.701 habitantes aproximadamente, de acuerdo con registros que se tienen hasta el año pasado. Ahora, hablando brevemente del sistema político, hay que expresar que la República Chipriota es una república presidencialista. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la figura del jefe de Estado y la figura del jefe de gobierno recaen en una sola figura política, que es el presidente. Para poner un ejemplo que podría ilustrarnos perfectamente esto que estoy diciendo, es que mientras que en Chipre el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez, aquí en México el presidente solamente es jefe de Estado, mas no es jefe de gobierno. Así que podríamos decir que son dos figuras políticas totalmente diferentes. Para no dejar pasar el dato, el presidente de la República Chipriota es Nikos, cuyo apellido no voy a mencionar porque es considerablemente difícil de pronunciar para mí. Pero, pues también como dato, para no dejarlo pasar,
él es presidente desde el año pasado, es decir, desde el 2023. Ahora sí, profundizando o hablando, mejor dicho, brevemente de los aspectos históricos de este país, hay que considerar este hito importante en su historia que sucede en el año de 1960. ¿Por qué? Porque específicamente en esta fecha Chipre se hace independiente con respecto al Reino Unido, después de 5 años de conflicto. 14 años después, es decir, en 1974, Chipre experimenta un suceso totalmente bélico. Y es que se tiene registro de que tropas turcas invadieron parte del territorio de Chipre, aproximadamente el 35%, y estas se introdujeron desde la parte norte del país. Esto es lo que nos permite entender por qué el turco no es considerado una lengua oficial dentro del país, o al menos no es considerada como tal por parte de la Unión Europea. De esta cuestión bélica de la invasión de las tropas turcas, sigue este suceso importante del año de 1983, en la que prácticamente la República Turca proclama una república turco-chipriota, la cual solamente tiene reconocimiento para Turquía porque la Unión Europea no la reconoce y tampoco la Organización de las Naciones Unidas. Ahora sí, ya vamos a entrar al tema de la educación. Aquí sí me encargué de profundizar en mayor medida. Tenemos niveles educativos que son similares a los que se tienen manejados en México. Por ejemplo, tenemos educación infantil, el cual sería el equivalente a la educación preescolar en nuestro país. Esta abarca desde los 3 años a los 5 años con 8 meses. También tenemos la educación primaria, es decir, los niños terminan la educación infantil aproximadamente a los 6 años y es la edad en la que ingresan a la educación primaria. Hay que destacar que este nivel educativo tiene 2 ciclos, los cuales comprenden un periodo de tiempo de 3 años. El primer ciclo abarca de los 5 años 8 meses a los 8 años con 8 meses. Y el siguiente ciclo, es decir, el segundo, abarca de aproximadamente ya casi los 9 años hasta los 11 años con 8 meses. Igual, como dije, en ambos ciclos son aproximadamente 3 años de duración. El siguiente nivel educativo es la educación secundaria. Aquí tenemos 2 ciclos, el elemental y el superior. Del elemental solamente rescaté el dato de que abarca un periodo de tiempo de 3 años. Pero del ciclo superior pude rescatar o pude extraer mayor información. Y es que específicamente este ciclo está compuesto por 3 modalidades. La primera es la modalidad general, la cual ofrece una formación especializada con una combinación de 5 materias. La segunda modalidad es la comprensión. Esta ofrece información integrada general, profesional y técnica. Por último, tenemos la modalidad profesional y técnica, que esta es la que está más enfocada a la capacitación al trabajo. Es decir, si los estudiantes ya no quieren continuar con sus estudios superiores, tienen la opción de que cursando la modalidad profesional y técnica ya tienen el primer paso para poder insertarse sin problema en el plano laboral. Es más o menos algo parecido al sistema del Cebetis aquí en México. ¿Por qué? Porque te sacan con una carrera técnica, pues para poder insertarte en el campo laboral, para poder trabajar como un auxiliar. Por ejemplo, si sales como un técnico en programación, podrías ayudar como auxiliar a un ingeniero en sistemas computacionales. El último nivel educativo
es la educación terciaria. Esta tiene que ver más con un tipo de educación superior. Esta puede ser educación universitaria o no universitaria. El sistema de admisión a este tipo de escolaridad es más o menos similar a la que se maneja aquí en México. ¿Por qué? Porque los alumnos chipriotas que cumplen los 18 años de edad ya tienen el derecho para concursar por lugares disponibles e ingresar a la educación superior. En este caso, haciendo énfasis en que puede ser universitaria o no universitaria, tal y como se maneja en muchas universidades de México. Hay que subrayar el hecho de que es necesario presentar un examen de admisión para poder acceder a este tipo de escolaridad, algo que es bastante similar a México. También es necesario mencionar a las instancias responsables de la educación en Chipre. En primer lugar, tenemos al máximo órgano en educación, el cual recibe el nombre de Ministerio de Educación y Cultura. Este organismo, pues al ser el superior, el más grande, es el que tiene en su poder todos los centros de enseñanza y tiene la responsabilidad de vigilar sus quehaceres. Este organismo puede designar consejos escolares, pero la designación de consejos escolares va a depender si una determinada municipalidad tiene las características necesarias para conformar un consejo escolar. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la función de dichos consejos? Su función es velar por que haya infraestructura suficiente en los centros de enseñanza. Quiere decir que son las personas que se encargan de vigilar que haya suficiente equipo de cómputo, que haya mantenimiento para dicho equipo y que en general no falten los materiales para elaborar dentro de los centros de enseñanza. Es hora de pasar al área de la inspección educativa. Esto es similar a los sistemas de supervisión que se tienen en este país dentro del sistema educativo. Vamos a empezar por cuáles son los objetivos que tiene esta inspección en la educación chipriota. En primer lugar, tiene el objetivo de brindar asesoramiento al profesorado. También permite coordinar o busca coordinar las tareas de la comunidad educativa en general. Asimismo, busca evaluar el trabajo y la eficiencia de los docentes, así como también brindarles capacitación a los docentes actuales y los futuros profesores. También aquí surge el siguiente cuestionamiento, y es que, ¿cuál es la función general de un inspector educativo? El inspector educativo es aquel que se encarga de verificar que se aplique la política educativa en los diferentes centros de enseñanza. También funge el papel de nexo entre las autoridades académicas y la comunidad educativa en general. Ahora, tenemos la figura de los inspectores generales. Esto es más o menos parecido a lo que tiene el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que, pues, en palabras de ese sindicato, están catalogados como secretarios generales a nivel delegacional, a nivel estatal y a nivel nacional. Es decir, cada uno de estos inspectores o supervisores tienen una área específica determinada. En primer lugar, aquí en la estructura, en la organización de Chipre, tenemos la figura de los inspectores generales. Hay un inspector general por cada nivel educativo. Es decir, tenemos uno por educación primaria y preescolar, tenemos otro en educación secundaria general y, por último, tenemos un inspector general en educación secundaria, técnica y profesional. Es la hora de pasar a explicar
cuál es el tipo de relaciones diplomáticas que se tienen entre ambas naciones y principalmente cómo se llega a la consolidación de dichas relaciones. Bueno, hay que retomar el acontecimiento histórico de que en el año de 1960 Chipre es reconocido como un país libre luego de su movimiento emancipatorio con respecto al Reino Unido. Pero aquí hay un punto clave, y es que México es uno de los primeros países en reconocer a Chipre como una república libre, lo cual marca los primeros pasos para la posterior consolidación de relaciones diplomáticas. De esto le sigue que 14 años después, específicamente en la fecha del 19 de febrero de 1974, se consoliden formalmente las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, a través de diferentes convenios de cooperación bilateral. Por ejemplo, tenemos el Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica del 1994, el Acuerdo sobre Cooperación en Turismo del 1996, y en ese mismo año también tenemos el Acuerdo de Extensión de Visado para pasaportes diplomáticos y de servicios. Por último, como último ejemplo, no como último convenio bilateral, tenemos el Memorándum de Entendimiento para Consultas de Interés Mutuo del año 2000. Esto es de una manera paralela al sexenio de Vicente Fox. Hablando ya más de cuestiones comerciales, ¿qué es lo que México exporta a Chipre? Dentro de todas las cosas que este país exporta a Chipre está la cerveza, los vehículos, sus componentes, elementos electrodomésticos como las televisiones, los refrigeradores, los microondas, etc. Químicos, detergentes, también vende fármacos, exporta fármacos nuestro país hacia Chipre, medicamentos y pues cosas que tienen que ver con equipos de cómputo, como computadoras, tablets, celulares, etc. Equipos electrónicos en general. Ahora, ¿qué exporta Chipre a México? Es decir, ¿qué importamos nosotros de este país? En primer lugar, se tienen registros de que importamos maquinaria pesada. Por ejemplo, tractores y componentes de tractores. Es decir, obtenemos la estructura en su conjunto como el tractor, pero también componentes aislados. Por ejemplo, las niveladoras, que son componentes de estas estructuras llamadas tractores. Y también se tiene registro de que obtenemos gas natural de este país. Hay que recalcar el hecho de que México no solamente obtiene gas natural de Chipre, sino que también obtiene gas natural de otros países. Es decir, se ha encargado de diversificar la fuente de la que proviene ese recurso natural para no tener que depender exclusivamente de una nación. Por mi parte, eso es todo. Gracias por su atención.